Y jóvenes, hoy vamos a empezar un tema importante para lo que es la administración de sistemas operativos embebidos. Es decir, cuando ustedes tienen un sensor, cuando ustedes tienen un microprocesador, microcontrolador, no van a poder configurarlo de forma gráfica, van a tener que configurarlo por comando. Entonces, una herramienta para poder interactuar con la shell del sistema operativo y poder hacer las configuraciones y modificaciones del sistema operativo son los editores de texto. A ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre un editor de texto y un procesador de texto? Ya, muy bien. No, el editor de texto solamente es texto plano, con codificación Unicode y ASCII, hasta ahí nomás. Eh, en cambio, el procesador de texto le permite poner imágenes, le permite poner formato de negrilla, cursiva, más un texto enriquecido, ¿no? Un ejemplo de procesador de texto y un editor de texto que ustedes conozcan. Bloc de notas es un editor de texto y Word viene a ser un procesador de texto. Ahora tenemos nosotros editores en modo gráfico y editores en modo texto. Por ejemplo, el bloc de notas que ustedes utilizan es un editor en modo texto, perdón, en modo gráfico, porque ustedes abren una ventanita, tienen menús, etcétera. Ahora, por ejemplo, el Hedix de Linux, el Hedix igual es un editor en modo gráfico. Sin embargo, hay editores en modo texto. No sé si alguno ha manejado algún editor de modo texto. El Nano, El el Nano Big. o el Big. Ya, exactamente, Nano, Pico, son editores en modo texto. El que vamos a ver en esta materia es el BIM. ¿Por qué? Es el más universal, es el más feo, más arcaico. Ya cuando vemos la parte de programación, ya ahí sí, obviamente van a poder utilizar Nano porque sería un infierno hacerlo en BIM. Pero para hacer configuraciones de los usuarios, de la red, etcétera, etcétera, vamos a utilizar BIM. Ya. Entonces, el editor BIM es el editor estrella del software libre. Tenemos el editor Gedit, que es un editor de modo gráfico, que también se va a utilizar para poder hacer algunas configuraciones más rápidas, sobre todo de programación, ¿ya? Pero en sí el BIM lo que tiene es que eh, todos los sistemas derivados de Linux y muchos otros lo tienen incorporado BIM. Nano, las distribuciones a partir del 2000 en adelante todos tienen Nano también. El Gedit viene con el Gedit viene con los Ubuntu, viene con los CentOS, viene con los Debian en modo gráfico, ¿no? Ya viene ese editor. No es necesario instalar. Ya, entonces, después vamos a ver algunos ejemplos de editores ligeros, es decir, editores en modo texto y otros editores que existen también disponibles. Ya eso vamos a hablar hoy día sobre lo que son los editores. Un editor en modo texto crea y modifica archivos de texto plano, se emplean en programación y configuración de sistemas. Ya, un procesador de texto crea y modifica archivos de texto con formato de fuente, de página, imágenes, etcétera. Se usan para información en documentos de los usuarios finales. Aquí tengo un Word y aquí tengo un Notepad ¿no? Entonces, este es un editor, aunque es más enriquecido y este es un procesador de texto. Tenemos editores en modo gráfico, son más fáciles de aprender, adecuados para trabajar como programador. Este de acá. Editores en modo texto, son editores de consola, como este que es un B, son más difíciles de aprender, permite trabajar igual en modo remoto que en local, disponibles en sistemas empotrados como router único disponible en dispositivos a medio instalar, dañados, herramientas de recuperación, etcétera. Entonces, nosotros como administradores
como administradores de sistemas operativos y redes, tenemos nosotros que utilizar editores en modo texto, ¿no? Porque es más poderoso esta herramienta que los editores en modo gráfico. Como programador también se puede utilizar el modo gráfico hasta cierto punto. El editor V. El editor V es un estándar de Unix desde 1976. Hoy se usa clones como Vim tienen unos menús un poco más avanzados. Se podría instalar otro más sencillo, pero es lo único siempre disponible, así que es bueno conocer por lo menos las órdenes básicas. Cuando ustedes utilicen cualquier Linux, cuando utilicen un Unix, cuando utilicen un Mac OS, todos van a tener editores, editor V, ya o algún clon va a tener. Cualquiera lo van a pelear también en dispositivos empotrados, ¿no? Algunos microprocesadores, algunos sensores que son derivados del mundo Unix Linux. Ventaja siempre está disponible en cualquier Unix. Hay versiones para cualquier sistema operativo, inclusive hay V para Windows. Es muy flexible y potente. Se podría trabajar a gran velocidad dominándolo. Si ustedes conocen todas las órdenes, todos los atajos que tiene el editor, entonces, entonces podrían ustedes, podrían ustedes trabajar muy rápido, ¿no? Si ustedes conocen todas las órdenes, se pueden automatizar como programadores o como configuradores de red utilizando el BIG o el BIN, ¿no? Si es su clon. Entonces, se puede usar en sesiones remotas con malas conexiones. Por ejemplo, un software gráfico necesita gran ancho de banda para no caerse cuando se está utilizando. Hay una versión gráfica que se llama Heading que permite dar órdenes aún no memorizadas de forma gráfica. Inconvenientes. Interfaz de usuario demasiado anticuada. Se debe memorizar órdenes. Las mayúsculas y minúsculas hacen diferencia. Esto es como C, ¿no? Entonces, obviamente para un configurador de red, un administrador de la red, que es una persona muy concentrada en su trabajo, ¿no? Que es muy responsable porque tiene que memorizar un montón de órdenes, tiene que ver la diferencia entre mayúscula y minúscula, entre otras cosas, para hacer las configuraciones de los diferentes archivos que hay en el sistema operativo. Aquí tenemos los modos de BIOS. Ya son estos 4 modos básicos de BIOS. Tenemos el modo orden, donde uno pone un comando normal, como por ejemplo guardar el archivo, leer de otro archivo, grabar en un archivo, cerrar el archivo, copiar y pegar, entre otras cosas. No estamos hablando directamente de edición textual, sino que estamos hablando de dar órdenes para el archivo. Para llegar al modo orden se utiliza el comando escape. Modo insertar, texto o entrada. En este modo se inserta texto desde donde está parado el cursor, ¿ya? Entonces, donde está parado el cursor, ustedes le dan escape I para ingresar a ese modo y ahí se ponen a escribir. Tenemos el modo adicional. En este modo se añade texto desde el final del archivo, donde se posicionará el cursor. Ustedes escriben escape A, el cursor se va al final y ustedes pueden empezar a escribir, a adicionar texto. Después tenemos el modo reemplazar. En este modo se reemplaza texto. Escape R mayúscula, ya para hacer eso. Entonces ustedes separan en una letra, están escape R y pueden escribir para reemplazarla por otra letra. Ya después para seguir navegando por el archivo le dan escape para irse en modo orden y apretan la flecha para irse para arriba, para abajo, para atrás, para adelante. Esas flechas, dependiendo de la distribución, sí o sí tiene que tener cuidado de usarlas en modo orden, ¿ya?
Hay algunas distribuciones que ustedes apretan la flecha y se va a mover por el texto tranquilamente, pero hay otras que le van a insertar caracteres raros si es que no están en modo orden. Aquí tenemos el gráfico, tenemos que si yo tengo modo orden, para irme a modo insertar escape I, para irme a modo reemplazar escape R, para irme al modo adicional escape A. Si yo quiero irme de modo adicional a modo orden, escape, modo reemplazar a modo orden, escape, modo insertar a modo orden, escape, ¿no? Entonces, esos serían los 4 modos básicos que tiene para trabajar el BI, ya para que ustedes puedan realizar sus configuraciones. Aquí tenemos las órdenes imprescindibles. Y para pasar a modo insertar, A para pasar a modo adicional, R para pasar a modo reemplazar, escape para pasar de cualquier modo a modo orden, la X, borrar un carácter, pero tienen que estar ustedes en modo orden. Si no están seguros, ¿qué hacen? Le dan escape X, ¿no? Y borran un carácter. J, une la línea actual con la siguiente, J mayúscula, dos puntos WQ, escribir el archivo y salir, dos puntos Q es signo de admiración, salir sin guardar el archivo, ¿no? Estas son otras órdenes imprescindibles que tenemos en el BI. Tenemos algunas órdenes básicas. Dos puntos R nombre, leer un archivo. Es decir, ustedes abren el BI y le dan escape para ir a modo orden, dos puntos R, el nombre de un archivo que ya hay. Se le carga en el archivo que ustedes están iniciando o han abierto. Dos puntos W nombre, graba en un archivo. U lo que hace es deshacer el último cambio. Control R, rehacer el último cambio de hecho. D mayúscula, borra hasta el final de la línea. DD, borra la línea actual. Pero este borrado es como un cortar. Es decir, se corta la línea, ¿no? Después queda en el barra. YY lo que hace es copiar la línea. Y P minúscula lo que hace es pegar lo último copiado o borrado, ¿no? Con YY o D. El punto lo que hace es repite la última orden realizada. La O revisión y patrón busca el patrón hacia adelante. La N minúscula repite la búsqueda del patrón. La N mayúscula repite la búsqueda pero para atrás. La orden G mayúscula va al final del archivo. 5G va a la línea 5. Si hago numeral G, irá a la línea numeral, ¿no? El que nosotros le indiquemos. El, el símbolo de porcentaje salta al paréntesis que se corresponde con el paréntesis actual o llave o corchete, ¿no? Si tenemos un texto encerrado entre paréntesis, corchete y llave, lo va a saltar con el signo de porcentaje. Ya esto sirve bueno para lo que es programación sobre todo. Casi todas las órdenes permiten anteponer un número para repetir muchas veces la orden. Por ejemplo, DD borra la línea actual. Si ustedes ponen 10DD, va a borrar 10 líneas de la actual hacia adelante. U deja hacer el último cambio. 5U deja hacer los últimos 5 cambios. CW cambia una palabra, lo pone a editar desde el inicio de una palabra hasta donde encuentra un espacio como de palabras que considera. Y 5CW cambia 5 palabras. K, otras órdenes de BI. Tenemos al ir al principio de la línea, el 0, el símbolo de peso, ir al final de la línea, el W, ir a la siguiente palabra, el B, ir a la palabra anterior, el R, sustituir un carácter, CW, cambiar palabra, DW, borrar palabra hasta el final, YW, copiar palabra, asterisco, buscar
palabra igual a la palabra sobre la que está el cursor. MA, poner una marca en el texto. Es decir, una marca en el texto. MB, poner la marca en el texto B. Y la comilla simple con la A va donde está marcado. ¿Para qué ponemos esa marca? Porque esa palabra es importante. Entonces, con esa comilla simple y el nombre de la marca, la letra de la marca que le han puesto, va a volver a donde ustedes han puesto la marca, donde han marcado el texto. Control G indica la línea actual. Si yo quiero eh, indicar qué línea estoy parado abajo, la vírgula lo que hace pasa de mayúscula a minúscula o al revés. Si yo, por ejemplo, hago una orden 2.4953 W, signo de admiración de cierre, archivo, va a escribir el archivo las líneas del 49 al 53. Si yo pongo, en vez de eso, un punto, lo que yo hago es escribir en archivo de la línea actual hasta la línea 53. Fíjense que escribe en el archivo que yo le ponga como parámetro, no el que estoy editando. De lo que estoy editando se va a sacar ese rango que yo le estoy indicando. Si yo pongo dos puntos, uno, dólar, S, digo Diego G, lo que hace es busca todas las cadenas que tenga Diego, de la línea 1 hasta el final, y las reemplazará por Diego. Es decir, así se reemplaza, se pone el límite inicial, el límite final, el dólar significa todo, sustitución, parámetro a buscar, parámetro a reemplazar, y la G de global, ¿no? Que es todo el archivo. Si yo quiero ver qué número de línea está el editor, que todo esté a la izquierda, línea por línea, pongo set nu. Si yo no quiero que se vean las líneas, pongo set no no. Si yo quiero que ignore las mayúsculas y minúsculas la diferencia, porque por defecto es diferente mayúscula y minúscula, pongo set y c. Si no quiero que ignore mayúscula y minúscula y funcione por defecto, set no y c. Sería la combinación que hay que poner. Ahora vamos a hablar de otro editor. Este editor se llama Edit. Es similar a un bloc de notas que ustedes seguramente han utilizado. ¿Qué es lo bueno que tiene el Edit? Por ejemplo, es bastante poderoso. Ya ustedes no van a tener problemas no con utilizar el B para propósito general, pero es un poco engorroso, ¿no? Acordarse todas las órdenes, hasta para copiar, pegar. No tiene ningún tipo de formato, por ejemplo. No, no, es complicado de poder ser utilizado el B, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que programar, ya sea un shell script o ya sea en un Python o en este caso un PER, es mejor utilizar un editor más avanzado. Entonces, Edit me permite esa funcionalidad de ser un editor más avanzado. Nos pinta, por ejemplo, las letras. Fíjese, diferente color me pinta, ¿no? Todas las letras. Dependiendo qué hace la palabra reservada, según la extensión que yo le ponga. Si yo, por ejemplo, escribo Python y le pongo PY como extensión a mi archivo, va a reconocer el formato Python. Pero si yo le escribo Python y pongo TXT, no lo va a, no lo va a reconocer, ¿no? Entonces, eso nos permite hacer el B. Ya, entonces, vamos a seguir un poco más. El editor Edit es un editor de texto de propósito general, es el bloc de notas de Genome. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que un bloc de notas, de la misma funcionalidad. Ventaja muy sencillo y fácil de manejar. Fíjense que tiene archivo, edición, vista, buscar, herramientas, documentos, etcétera. Ayuda. Desventaja, exige una sesión gráfica y tiene poca funcionalidad. Tenemos otros editores ligeros, MSEdit.
editor de Midnight Commander, Nano, que es clon de Pico, Joe, que se utiliza para los sistemas derivados de Red Hat sobre todo, Emacs, también es otro editor parecido a Nano, más parecido es a Edit. Emacs. Otros editores gráficos, Cmax, que ese ya es gráfico, Willy Acme, Site y Kate, que se utiliza para programación en los Debian antiguos se utilizaba para programar en Scikit. Ok. Antes de continuar, vamos a, voy a mostrarle otra cosita. Me dicen si se ve. Aquí tengo un Ubuntu Server, ya. Voy a hacer alguna prueba básica con el B. Como yo abro el B, escribo B y le doy Enter, ¿ya? Y entonces acá tengo una versión BIM, dice, ¿no? Entonces le doy escape I para insertar. Hola, estoy insertando texto. Este es un nuevo archivo. Es un archivo de texto para probar el BIM. Listo. Ahora, por ejemplo, yo quiero utilizar la función adicional. Le doy escape, escape, y me voy al modo orden. Ahora ya puedo navegar así nomás, sin problema. Ahora, si yo quiero adicionar y estoy parado aquí, donde dice estoy, y le doy escape y me va a escribir a partir de donde estaba parado el cursor. Le doy escape otra vez, vuelvo al modo orden. Si me paro aquí y le doy escape A, ya, escape A, se debería ir al final. Ajá, ajá. Ahí debería ponerse insertar. ¿Sí? Está fallando la distribución. Bien, yo quiero borrar un carácter. Estoy ahí parado, le doy escape, X, borro, ¿no? Carácter. Quiero borrar toda la línea, escape, DD. Eso me queda en un buffer. Si lo quiero pegar, escape Y, escape P, perdón. Si yo quiero copiarlo, escape y quiero pegarlo, escape P, y voy pegando, ¿no? Si quiero ver las líneas, escape dos puntos, set, no, no está funcionando. A ver, se sigue viendo, ¿no? ¿Jóvenes? No, ya no. No, ya no. Ya se perdió. Ya, a ver, un ratingo. Ahora, Sí, ya. Entonces, por ejemplo, yo quiero, mi teclado que está en otro idioma. Ahí, ya. Por ejemplo, yo quiero poner las líneas, set no, y ahí se ven las líneas de cada uno, ¿no? Quiero que no esté en la línea, set no, ya. Por ejemplo, quiero reemplazar hola por chao. Ya, entonces le doy escape, dos puntos, desde la uno hasta el final, sustituir hola. Ah, ¿dónde está mi barra de edición? Ahí está. Hola por chao y todo, ¿no? Entonces ha reemplazado, un reemplazo, ¿no? Puedo hacer escape U y se vuelve para atrás. Ya, entonces
Por ejemplo, quiero guardar este archivo, escape dos puntos WQ, ya, y se va a llamar el archivo, se va a llamar 1.txt, ya. Hago un ls y veo que tiene 1.txt. Voy a volver a abrir. Ya puedo hacer eh, de la 3 a la 5, por ejemplo, escape dos puntos, de la 3 a la 5, W, y se va a llamar 2.txt, ¿ya? Fíjese que el archivo no ha variado nada. Me salgo aquí y veo en el ls y aquí está 2. Si hago un bit de 2, ha copiado esa línea, ¿no?, de la que he dicho. Si yo quiero reemplazar un carácter, escape R y le pongo la letra que quiero reemplazar. Si yo lo que quiero es cambiar una palabra, escape CW y aquí nueva, ¿no? Y ya le pongo la nueva palabra. Y así sucesivamente, de la misma forma y en sentido contrario, ¿no? ¿Una pregunta de esto? ¿Ha entendido las pruebas básicas? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces es un editor liviano, está en todas las distribuciones disponibles de Linux, en muchos sistemas embebidos también está. Ya, entonces, como este acá no es Ubuntu Server, vamos a continuar con la clase. Bien, entonces ahí vimos, no le mostré el edit porque no tiene sesión gráfica este, este sistema operativo Ubuntu Server que he descargado, instalado, pero es como utilizar un bloc de notas, ¿no? Creo que no hay mucha ciencia. Y entienden cuando le digo que depende de la extensión para que le ponga colorcito, ¿entienden eso? Por ejemplo, si es que le pones .py a tu archivo de texto, él va a reconocer todas las palabras Python. Pero si le pones .txt y pones palabras Python, él no lo va a reconocer. Si pones .cpp, él va a reconocer todas las palabras más. Pero si pones .txt y escribís código C++, no lo va a reconocer con colorcito. ¿Entienden? Sí, sí. Ya, entonces se va a adaptar y él edita los colorcitos a las palabras que él conozca, ¿no? También se tiene que actualizar, obviamente, porque los lenguajes de programación van variando, ¿no?, con el tiempo. Entonces, vamos a continuar. Sistema de archivo. El sistema de archivo viene a ser la forma en que está guardada la estructura de los archivos, carpetas de un sistema operativo, en qué formato está también. Entonces, acá vamos a ver una introducción al sistema de archivo, el FHS, el File System y el Arch Standard o el estándar de herencia del sistema de archivo. Un punto sumamente importante, montaje de archivos, del sistema de archivos y codificación de caracteres. Es que no es tan importante eso. eh, Hablar que aquí que es Unicode, no es la gran cosa. Hablemos del sistema de archivo. Un sistema de archivo, o en inglés file system, es una forma de guardar, organizar los archivos para poder utilizarlos correctamente. Esto puede estar en un solo dispositivo de almacenamiento, la red, la nube, o ser solo una interfaz de acceso a datos. Para poder empezar a almacenar información en un sistema de archivos, este tiene que ser montado e inicializado. Se monta en una unidad física y normalmente se inicializa. En Unix y Linux, para poder usar un sistema de archivos, hay que montarlo en alguna parte de la jerarquía de directorio. Tiene forma de árbol
el sistema archivo de los Unix Linux, y su raíz es el directorio barra división, ¿no? Ese es el directorio raíz. La estructura de todos los Unix se parece, la estructura de todas las distribuciones Linux se parece mucho. ¿Algún sistema de archivo que ustedes conozcan? NTFS, Ya, bien, bien. ¿Otro? XFAT, FAT32, Ya. Normalmente nosotros los Linux utilizamos X3, X4, X5, ¿no? LVM dice. Esto es un sistema de archivo dinámico, creo, ¿no? Catrín. Ese no me acuerdo bien. Lo he utilizado hace mucho tiempo. Eh, Tenemos, por ejemplo, los FAT, FAT32, FAT16. Ahora, si yo guardo un archivo en un sistema de archivo y lo llevo a otro sistema de archivo, ¿funciona o no funciona? ¿Lo leo o no lo leo? ¿Qué dice? No, dice Mauricio. Cristian dice no funciona, no es compatible. A ver, de los Linux, pues X3, ¿no? Y de los Windows es NTFS, creo, los más estándares. Ya más o menos lo que dice Catarín tiene sentido. ¿Hay alguna información que vos creas en un sistema de archivo y en otro sistema de archivo lo lee correctamente? Son compatibles ciertas estructuras. Hay otra información que te le cambia de formato. Por ejemplo, digamos, vos escribís un texto en Edit que tiene su enter y todo eso, y vos lo abrís en bloc de notas en Windows y te sale que no tiene los enter, ¿no? Te sale todo seguido, por ejemplo, eso te cambia el formato. Y hay otros que prácticamente no funcionan, ¿no? Vos creas un ejecutable .sh en un Linux y lo llevas a Windows y no vas a poder, ¿no? Ejecutar lo mismo. Eh, los .exe de Windows, ¿no? Los llevas a Linux y no va a poderse ejecutar, ¿no? Obviamente podemos utilizar algún sistema de conversión como un Wine, o podemos utilizar Samba o CMB, ¿no? Para poder hacer compatibilidad de sistema de archivos, pero originalmente no es que no va a ser totalmente ilegible, pero tampoco es que va a ser totalmente compatible los sistemas de archivos. Algunas cosas van a poderse interpretar correctamente y otras no. Por ejemplo, los diferentes Debian, los diferentes Unix que derivan, los diferentes Linux que derivan de Debian, de Unix, como Red Hat, tienen pues cosas comunes que van a poder, que van a poderse interpretar. Ya, entonces, no es que va a ser totalmente incompatible ni totalmente compatible. Ahora tenemos acá que todo empieza en el directorio raíz, ¿no? Ya, voy a mostrar una cosa. Si yo hago un pwd, Power Board Directory, veo mi directorio de trabajo. Con C punto punto yo me voy a mi padre. Fíjense, estoy donde mi padre. Otra vez, estoy donde el padre de mi padre, ¿no? Y si hago así, estoy donde el padre del padre de mi padre. Si yo hago esto, sigue el mismo. ¿Por qué? Porque es el directorio raíz, el directorio padre de todos los demás subdirectorios, ¿no? No hay más. Entonces, ese es mi directorio raíz. Bien, volvamos a las diapositivas. Ya está. En los sistemas Unix todo es un archivo. Si algo no es un archivo, entonces será un proceso. Los archivos pueden ser archivos ordinarios, directorios, archivos especiales, entrada y salida del directorio def, enlaces, pifos, que son los pipos con nombres para comunicaciones entre procesos, socket de dominio, similares a los sockets TCP/IP. ¿Alguien me puede decir qué es un proceso?
Sería un conjunto de instrucciones que se ejecutan en un Ya, archivo. Son instrucciones que se están ejecutando en la RAM. sí, tienen razón los compañeros. Es un proceso, es un programa de ejecución, ¿no? Y un programa es un conjunto de instrucciones que hace algo. Entonces, ese es un proceso, ya. Un programa de ejecución sería su definición más correcta. Si no es un archivo, es un proceso, dice todo en Unix o Linux. Y tenemos diferentes tipos de archivos, ¿no? Acá tenemos archivos ordinarios, directorios, archivos especiales, enlaces, FIFO, sockets de dominio. Para ver el tipo de archivo se utiliza el primer carácter del resultado del comando ls-l, que le da una lista, un listado largo. Si le sale este guioncito es que es un archivo ordinario, si le sale una D es un directorio, si le sale una C es un archivo especial que representa un dispositivo físico por carácter, L viene a ser un enlace, P es un pipe signo con nombre, S es un socket de dominio y B viene a ser un dispositivo también, pero ya no por carácter formateado, sino formateado por bloque. Vamos a ver alguno de esos. Me dicen si se puede ver. Dispositivo es un dispositivo de almacenamiento que está formateado por bloque, ¿no? Que no va a leer carácter por carácter ni escribir carácter por carácter, sino bloque a bloque de texto, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacer un ls menos L. Voy a pelear el menos. Ahí está. Fíjense, acá tenemos, ¿qué cosa? Tenemos puros directorios si se fijan. Y abajito tenemos dos enlaces simbólicos. Y se ve a dónde apuntan todavía. ¿Pueden ver? Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces los de arriba, casi todos son directorios. Y los de abajo todos son enlaces. Hay un archivo, ¿no? Uno que se llama swap.img, ¿lo ven? ¿Lo han podido Sí, localizar? sí, ingeniero, Ya se ve. Sí, ingeniero. está ahí arriba del TMP, ¿no? Dos arriba del TMP. Ya, entonces, vámonos al directorio home. Le doy cd y se va directo al home. Ya en mi usuario. Y acá un ls-l. Y veo que tengo tres directorios, ¿no? Voy a entrarme a cualquiera. Y veo que tengo, ¿qué son esos? ¿Qué son esos jóvenes? Son archivos de texto. Archivo ordinario, ¿no? No necesariamente de texto, de archivo ordinario. Ya, es decir, son unidad final de almacenamiento. En cambio, un directorio, una carpeta o un enlace son otro tipo de almacenamiento, ¿no? Bien, continuamos con la diapositiva. Un ejemplo de otro Debian, de un servidorcito, que tiene enlaces, directorios, enlaces. No tiene archivo este, ¿no? Ya, entonces, un ejemplo, ¿no? Ya, vamos a hablar. Un sistema archivo, como no viene a ser otra cosa más que una estructura, tiene que tener una jerarquía clásica, que era para los primeros discos más pequeños. Los primeros sistemas de archivos se montaban en discos que eran pequeñitos, ya no eran muy grandes. Entonces, se utilizaban por lo menos dos discos para poder montar un sistema funcional Unix. Se mantiene de forma similar por historia. Había un primer disco que tenía lo imprescindible para que el sistema operativo funcionara. Ahí estaba etc. En etc tenemos scripts de los diferentes demonios de los protocolos de red. Tenemos barra lib, librerías dinámicas, barra tmp, archivos temporales, que es donde puede acceder cualquier usuario. No, el usuario, un usuario común y corriente,
puede acceder a dos directorios principalmente, a su home, ya, y al TMP. Barra bin, donde están ejecutables, programa ejecutable, barra root, el home del superusuario, y barra home de haberlo para los diferentes usuarios limitados, ¿no? En un segundo disco se montaba USR, que ahí están las cosas de root, ¿ya? Para hacer un sistema operativo multiusuario. Ahí estaba USR Spool, para lo que son colas de impresiones, USR bin, otros ejecutables, USR include para librerías de cabecera de C, USR TMP, archivos temporales para el usuario root, USR ADRM para la administración y USR lib para librerías dinámicas que utilice el usuario root. Bien, a continuación vamos a hablar del FHS, File System Hierarchy Standard, ¿no? Este sistema de archivos es el clásico de los Linux y ha empezado siendo similar a lo que son los FAT, pero después ha ido evolucionando, ¿no? Y ha tenido su propia estructura. Vamos a ver una introducción de los FHS, estructura, los directorios, programas y mandatos o comandos, configuración del sistema, el hardware, documentación, archivos temporales, otros directorios del sistema operativo y puntos de montaje automático. ¿Qué es FHS? Es el estándar de jerarquía de sistema de archivos, en inglés File System Hierarchy Standard, también conocido por sus siglas FHS. Es una norma que define los directorios principales y sus contenidos en los sistemas operativos GNU Linux y otros sistemas de la familia Unix, pero principalmente funciona para GNU Linux. Se diseñó originalmente en 1994 para estandarizar el sistema de archivos de las distribuciones Linux, basándose en la tradicional organización de directorios de los sistemas Unix. En 1995 se amplió el ámbito del estándar para que cualquier Unix se una voluntariamente. Es mantenido por la Fundación Linux, Linux Foundation. La última versión 3.0 fue lanzada el 3 de junio del 2015. En los sistemas de archivos Unix y similares existen varias subjerarquías de directorios que poseen múltiples y diferentes funciones de almacenamiento y organización en todo el sistema. Estos directorios pueden clasificarse basándose en criterios de compatibilidad y dinamismo. Entonces tenemos nosotros que los directorios se clasifican por dos categorías, por compatibilidad y por dinamismo. ¿Qué significa que un archivo puede almacenarse en una máquina y usarse en otra? Eso es compartible o shareable, ¿no? Es decir, se puede compartir, se puede hacer diferentes en la que se ha creado. O puede ser no compartible, unshareables, que son restringidos. Por ejemplo, etc, boot, var, room, var, lock, son archivos que no se pueden usar en otra máquina. Entonces, si se puede usar en otra máquina, es compartible. Si no se puede usar, no es compartible. Un archivo puede cambiar sin la intervención del administrador. Si puede cambiar, es dinámico. Por ejemplo, barmail, barspool, barroom, barlook, el home, el TMP puede cambiar sin la intervención del administrador del sistema operativo. Si no puede cambiar, entonces es estático. Almacena en modo lectura. Solo lectura, copia de seguridad menos frecuente. Por ejemplo, bin, barra sbin, barra opt, barra boot, barra usr bin son directorios que son exclusivos para el superusuario, para el administrador. Entonces no lo puede cambiar un usuario normal. El File System FHS es mantenido por el grupo de estándares libres, Free Standard Group, que ahora se llama The Linux Foundation, una organización no lucrativa conformada por los principales vendedores de software y hardware tales como HP, Red Hat, IBM y Dell. De todos modos, la mayoría de las distribuciones Linux, incluyendo aquellas desarrolladas por los miembros del grupo de estándares libres, Free Standard Group, no siguen este estándar propuesto.
En particular, los paths, los caminos, expresamente creados por los redactores del FHS, como por ejemplo SRB, no es usado por casi nadie. Algunos sistemas Linux rechazan FHS en favor de un enfoque diferente, como por ejemplo la distribución Linux. Desde que FHS comenzó como una iniciativa Linux, otros sistemas operativos derivados de Unix generalmente la han ignorado en favor de su propio sistema, los cuales a veces varían ampliamente. Por ejemplo, macOS utiliza nombres como Application, Library, User, junto con la jerarquía tradicional de Unix. Estructura de directorio. En Unix y los demás sistemas similares como BSD, GNU Linux, todos los archivos y directorios aparecen bajo el directorio raíz, la barra de división, aun cuando se encuentran en distintos dispositivos físicos. La mayoría de estos directorios existen en todos los sistemas operativos Unix y generalmente son usados de igual forma. Sin embargo, las descripciones presentes aquí son aquellas que son específicas de FHS y no son consideradas obligatorias para plataformas GNU Linux. En el FHS, todos los archivos y directorios aparecen en el directorio raíz, incluso si están almacenados en diferentes dispositivos físicos o virtuales. Algunos de estos directorios solo existen en un sistema en particular, si se instalan ciertos subsistemas como el sistema X Windows. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de un sistema de archivos. Esta es la raíz de un Debian. Y aquí tiene bin, por ejemplo, ejecutables, boot para inicio, dev dispositivo, etc, script de demonios, home, directorio de los usuarios, lib, librería dinámica para 32 y 64, media para montaje de dispositivos multimedia, MNT para montaje de dispositivos USB, OPT para lo que son software de tercero, proc para lo que son ejecución, root es el home del usuario root, run archivos que se están ejecutando, sbin son ejecutables similares a bin pero que solo puede acceder al root, srb archivos para servicios, sys archivos de sistema, tmp archivos temporales, usr archivos del superusuario, var archivos que varían todo el tiempo, ¿no?, que varían frecuentemente. Entonces acá tenemos algunos, algunos directorios principales de la jerarquía de los diferentes Linux, ya FHS que utilizan. Tenemos la barra de división, que es la jerarquía primaria, la raíz root, directorio raíz o contenedor de todo el sistema de jerarquía. Barra bin, aplicaciones binarias de comandos que son esenciales para que estén disponibles para una sesión de usuario único o bien para todos los usuarios como un multiusuario. Incluyen, por ejemplo, cat, ls, cp, rm, mkdir, entre otros comandos. Barra boot, archivos cargadores de arranque, por ejemplo, núcleo, a menudo en una partición o disco aparte. Barra dep contiene archivos especiales de bloques y caracteres. Aquí están los dispositivos físicos, se puede decir. Se ve su configuración, asociados a dispositivos hardware. Aquí encontramos todos los dispositivos físicos del sistema, todos nuestros hardware. Barra etc. Contiene archivos de configuración del sistema específicos del host, de todo el sistema. Ha habido controversias sobre el significado del nombre. En las primeras versiones, el documento de implementación de Unix en los laboratorios del etc. se conoce como directorio. Todo lo que históricamente estaba en ese directorio consideró no pertenecía a otra parte. Sin embargo, restringe el sf/etc a los archivos de configuración estáticos y no puede contener archivos binarios. Desde la publicación de la documentación temprana, el nombre de la guía ha sido redesignado de varias maneras. Interpretados más recientemente, incluyen backgrounds como configuración de texto editable. etc. Van a tener ustedes archivos script donde se configuran los demonios de los protocolos de red, por ejemplo, para poder levantar IP o TCP o DHCP o DNS o FTP, están ahí los demonios configurados en etc. etc/opt, archivo de configuración para programas alojados dentro del directorio opt.
etc barra X11, archivo de configuración del X Windows Sistema versión 11, es decir, el entorno gráfico. etc SGML, archivo de configuración para SGML, programación gráfica. etc barra XML, archivo de configuración para XML, que son otros archivos de configuración, ¿no? En formato XML. Barra home contiene los directorios de trabajo de todos los usuarios, excepto el superusuario, administrador o root. Contiene archivos guardados, ajustes personales, etc. A menudo es instalada en un disco o partición separada. Cada usuario tiene su propio directorio dentro de esta carpeta. Barra lib contiene todas las bibliotecas, más traducidas como librerías esenciales, compartidas de los programas alojados. Es decir, están los binarios en barra bin y barra sbin. Contiene también las bibliotecas para el núcleo. Barra lib cual formatos alternativos de bibliotecas esenciales. Dichos directorios son opcionales, pero si existen, tienen algunos requisitos propios. Barra media contiene los puntos de montaje de los medios extraíbles de almacenamiento, tales como lectores CD-ROM, pendrive, e incluso puede servir para montar algunas particiones del disco duro, como por ejemplo alguna partición que sea utilizada por otro sistema operativo. Barra MNT, sistema de archivo montado temporalmente. Es un directorio semejante a barra media, pero es usado mayormente por los usuarios. Sirve para montar discos duros y particiones de forma temporal en el sistema. No necesita contraseña a diferencia del directorio barra media. Barra OPT contiene paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas, es decir, que pueden ser compartidas entre usuarios. Dichas aplicaciones no guardan sus configuraciones en este directorio. De esta manera, cada usuario puede tener una configuración diferente de una misma aplicación. De manera que se comparte la aplicación, pero no las configuraciones de los usuarios, las cuales se guardan en el respectivo directorio home. Barra OPT tiene software de tercero, en otras palabras. Barra proc contiene principalmente archivos de texto, sistema de archivos virtuales de documentación en núcleo y estado de los procesos de los archivos de texto, por ejemplo, obtain, network, etc. Barra root es el directorio raíz del usuario root. Funciona como las carpetas barra home, pero en este caso es solo para el superusuario, para el administrador del sistema. Barra sbin, sistemas binarios esencial, comandos y programas exclusivos del superusuario root. Por ejemplo, init, root, ifapp, entre otros. Un usuario puede ejecutar alguna de estas aplicaciones de comandos si tiene los permisos suficientes o bien si tiene la contraseña del usuario. Barra SRB, específico, lugar específico para datos que son servidos por el sistema. Barra sys, evolución de barra proc, sistema de archivos virtuales que documentan al núcleo, pero localizados de forma jerárquica. En barra proc se disponen de forma anárquica. Su nombre correcto es sys file system. Barra tmp, archivos temporales, también pueden ver en barra tmp. Aquí generados se guardan los archivos temporales guardados, por ejemplo, por el navegador de internet. Barra USR, jerarquía secundaria de los datos de usuario. Contiene la mayoría de las utilidades y aplicaciones multiusuario. Es decir, accesible para todos los usuarios. En otras palabras, contiene los archivos compartidos, pero no obstante son de solo lectura. Este directorio puede incluso ser compartido con otras computadoras de la red local. Barra USR barra bin, comandos binarios no administrados por todos los usuarios, solo de lectura, pero pueden tener su propia configuración para cada usuario en el home. Barra include, archivos de cabecera, header files o include files, es decir, archivos de inclusión estándar. Barra USR barra lib, bibliotecas compartidas de binario en USR bin. Algunos ejecutables comparten las mismas librerías que comparten las demás aplicaciones, de manera que generalmente no hay dos librerías idénticas en el mismo sistema, lo cual ahorra memoria y proporciona más orden. Barra USR barra libqual, biblioteca en formatos alternativos, por ejemplo USR lib32 para bibliotecas de 32 bits y una máquina de 64, es opcional. Barra USR barra sbin, sistema de binarios no esenciales, por ejemplo demonios, para varios servicios de red. Es decir, contiene programas que no proporcionan una interfaz de usuario y generalmente se ejecutan al inicio del sistema o en ciertas circunstancias. No son directamente manejados por el usuario mientras se ejecutan, aunque sí puede ser configurado antes de que sean ejecutados.
Tenemos barra USR, barra share, arquitectura independiente y compartida de datos. En otras palabras, contiene los datos compartidos que no dependen de la arquitectura del sistema. Esto puede incluir imágenes, sonidos, etc. Para la disponibilidad del sistema y sus aplicaciones. Pueden ser plantillas, por ejemplo, aunque generalmente son archivos que el sistema utiliza directamente. Barra USR, SRC, código fuente de algunas aplicaciones. Al igual que MNT, esta carpeta es manejada por los usuarios directamente para que estos puedan guardar en él código fuente de programas y bibliotecas, y así puedan accederlo fácilmente sin problemas con permiso. Permite que el código fuente tenga un espacio propio, accesible, pero apartado de todos los usuarios. Barra USR X11R6, sistema X Windows System, esto es las ventanas gráficas en la versión 11 Release 6. Este directorio se relaciona con el entorno gráfico de los Linux. Barra USR local, jerarquía terciaria para los datos locales especificados en este host. Usualmente tiene sus directorios, por ejemplo, barra bin, barra lib, barra shape, igual que USR, ¿no? Pero de datos compartidos solo de lectura específico del ordenador o servidor que los comparte. Finalmente tenemos los archivos variables, barra var, archivos variables tales como los archivos base de datos, archivos de email temporales y algunos archivos temporales en general. Generalmente actúa como un registro del sistema. Ayuda a encontrar los orígenes de un problema. Barra var, barra caché, memoria caché de las aplicaciones, aunque también se utiliza en el directorio barra tmp para lo mismo. Barra var, barra crash, se depositan datos e información referentes a las caídas o errores del sistema operativo. Es más específico que barra var en general. Barra var, barra games, datos variables de los juegos del sistema. Este directorio no es imprescindible y muchas veces es omitido por las propias aplicaciones de juego, pues utilizan las carpetas del usuario home para guardar los datos variables como configuraciones, por poner un ejemplo. De todas maneras, los juegos de Genome utilizan este directorio. Barra var, barra look, archivos que hacen seguimiento de los recursos que se utilizan actualmente. Barra var, barra log, este es el más importante. Archivo de registro, logs, varios registros, logs, ¿no? Entonces acá se guarda lo que está pasando con las diferentes carpetas y los diferentes usuarios del sistema operativo. Barra var, barra mail, buzón de correos o mensajes de los usuarios. Si no utiliza cifrado, generalmente se utiliza entonces la carpeta personal para la misma labor por parte de los programas que manejan correo electrónico. Barra var, barra opt, posee los datos variables de opt. Barra var, barra room, información reciente, trata acerca del funcionamiento del sistema desde el último arranque. Por ejemplo, los usuarios actualmente registrados o logueados que han ingresado y los demonios que están en ejecución. Barra var, barra spool, bobinas o carretes de tarea a la espera de ser procesado. Por ejemplo, sobre todo se utiliza para lo que es impresión y también correo no leído. Barra var, barra spool, barra mail, ubicación de los correos de usuarios desaprobados. Si no utiliza cifrado, generalmente se utiliza entonces la carpeta personal para la misma labor por parte de los programas que manejan correo electrónico. Barra var, barra tmp, archivos temporales que a diferencia de bar tmp, de barra tmp, no se borran entre sesiones o reinicio del sistema, pero que de todas maneras siguen siendo prescindibles, es decir, no son importantes. Bien, entonces a continuación vamos a detallar la estructura de los directorios de los usuarios, de superusuarios más importantes, ¿no? A ver, antes que eso, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre TMP y var? Var son para los archivos que varían producidos por el sistema. Por ejemplo, los logs, los spool. En cambio, barra TMP es para lo que quiera el usuario, ¿no? El usuario lo utiliza ese directorio para cualquier cosa. Barra var son archivos variables del mismo sistema operativo. Barra TMP son archivos que puede usar el usuario. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Bien, acá tenemos directorios de usuario. Tenemos el directorio del administrador,
que es el barra root. Y de usuarios locales tenemos barra home, barra J Pérez, barra home profesores, barra home alumnos. Por ejemplo, si quisiéramos que todos los profesores o todos los alumnos tengan directorio. También tenemos usuarios NIS. NIS es otra forma de tener un directorio activo, similar a LDAP o el Active Directory de Windows Server. Esos usuarios se guardan en users y ahí están, ¿no? Por ejemplo, JPR es un usuario. Aquí tenemos la jerarquía del núcleo. El disco duro tiene particiones, la swap, el home, que son carpetas de usuario, y tenemos también otro directorio, por ejemplo acá, que pertenecen a la jerarquía de la barrita, ¿no? Que es la jerarquía clásica. Ahora, de acá cuelga media, y media disk, por ejemplo, es un disco extraíble, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Tenemos un disco inicial que tiene que tener el home, tiene que tener el bin, tiene que tener la lib, tiene que tener la barra sobre todo, la barra raíz, tiene que tener la swap, que es una memoria de intercambio para que sea más rápido el sistema operativo Linux comparado con los Windows, entre otras cosas, ¿no? Y por otro lado, en lo que es media, ahí se le puede montar otro, otro subdirectorio, ¿no? Entonces, bueno, acá si le dicen cuál es su directorio home, normalmente va a ser de esta forma, pero si es que es el superusuario es este, ¿no? Es exclusivo, ese home para el superusuario. ¿Qué más podemos simplificar? Los comandos útiles para todos los usuarios están en bin y están en usr bin. Los comandos útiles solo para el root están en sbin y en barra usr sbin. Todo lo que vaya a usr debería ser de solo lectura. Solo debería ser modificable por el superusuario o el usuario administrador. Los programas software no incluido en la distribución están en USR local o grandes aplicaciones en la distribución están en OPT. Bibliotecas estáticas y dinámicas tenemos en barra lib, barra usr lib o barra usr local barra lib. Archivos de cabecera para compilar usr include. Archivos de dependencia de arquitectura usr share. Configuración del sistema está en el directorio etc. Información sobre el sistema de archivos, .tag, etc. está en etc. fztap, cuentas de usuario están en etc passwd, password de los usuarios está en etc shadow y script para el arranque del sistema de los diferentes protocolos, demonios de los protocolos, están etc init. Bien, entonces vamos a ver una de estas cosas ya más resumidas en la maquinita. Bien, entonces lo primero, llevo un cd barra edición, ya, y estoy en él, en la raíz. Si llevo un ls, estos son los directorios. Esos son los directorios principales. Por ejemplo, tenemos barra bin, ¿no? Barra usr, tenemos sys, tenemos proc, tenemos opt, tenemos media, mnt, el home, etc. Si yo, por ejemplo, me voy a barra bin, dice que ahí están los comandos que deberían ser accesibles por todos los usuarios. Le doy ls, por ejemplo, está ls, ya, está pwd, está rm para borrar un archivo, rmdir para borrar un directorio. Están los bzip, los gzip para hacer compresión y descompresión. Y fíjense, todos esos son comandos que pueden utilizar todos los usuarios. Si me voy a usr bin, también hay otros comandos que pueden usar todos los usuarios, pero ya son un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, tenemos what is, where is, que se utilizan un poco para hacer auditoría. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los Python para hacer programación, es decir,
Son para usuarios, pero son un poco más avanzados, ¿no? Bien. De ahí si yo lo que me voy es al SBIN, ahí lo que tengo son archivos que solo debería poder ser usados por el superusuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mkfs, que lo que hace es punto es definir un sistema de file system, un sistema de archivos. Entonces eso no lo podría hacer cualquier usuario. Acá seguramente está el comando también, bueno, reboot para reiniciar la máquina. Iptable sirve para configurar lo que es un firewall a nivel de IP. ¿Qué más tenemos? A ver. fsdisk para chequear los discos, ¿no? Y otras cosas que no cualquier usuario debería poder tener acceso, sino solamente el superusuario. Alt, por ejemplo, para parar el sistema init, para poder hacer lanzamiento de algún proceso, entre otras cosas. Si yo me voy a usr sbin, aquí tengo otros comandos que también son solamente para el superusuario. Ahí tenemos el comando ssh, por ejemplo. ARP, ya son uso de protocolos, ¿no? Tenemos comandos así también para poder hacer compresión y mirar como el tarcat, algunos archivos, ¿no? Entonces, para empaquetado de archivos, son para usuarios ya, para el superusuario. Continuando, y nos vamos a etc. Acá fíjense hay de todo, ¿no? Pero un archivo importante es etc para wd. Aquí están todos los usuarios, ¿no? Aquí arriba fíjense. Está L. Vargas, está root. Bueno, ahí abajo está un usuario que se llama examen, Diana, Chester. Son usuarios creados. ¿Qué se ve acá? El primero es el nombre del usuario. El segundo, una X, significa que su contraseña está comprimida, está cifrada en otro archivo que se llama etc-shadow. Tenemos el ID de usuario, seguido por el ID de grupo. Luego sigue el grupo principal. Luego viene algún comentario, por ejemplo, Leonardo Vargas, que dice su nombre. Luego viene el home. Y luego viene la shell. Puedo utilizar shell bin, puedo utilizar, perdón, shell bin bash, bin sh, bin ksh, csh, dependiendo del tipo de shell. Si yo me voy a un cat a shadow, no tengo los permisos, te hago un sudo, me pide un usuario, una contraseña, y ahí fíjense, están de cada usuario está su código cifrado, ¿no? Está ahí con MD5. Si me voy a etc init, ahí están, por ejemplo, para poder lanzar el AT, para lanzar el cron, para poder lanzar SSH, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes archivos de inicio. Bien, entonces, parte de lo que hay, ¿no? En una jerarquía normal en un sistema Linux derivado, ¿no? Derivado de Unix. Vamos bueno, ya no vamos a continuar esto porque no queda medio. Ya nos toca lo que es ver un poco lo que es el hardware, donde lo que se ve el hardware, documentación y punto de montaje, ¿no? Entonces eso es mejor para la siguiente clase.